Bueno, entonces, vamos a ver, ya. Entonces vamos a comenzar. Disculpen la demora, había cambiado de computadora y no tenía el Zoom instalado. Así que vamos a hablar sobre enfermedades del esófago. Es un tema en realidad bastante grande. En realidad, siempre trato de poder resumirlo porque es muy general. Así que vamos a ver algo de anatomía, embriología muy a grosso modo y patologías frecuentes de esófago que no van a tocar en sus otras teorías. Entonces, comenzando sobre la anatomía, es importante saber algunas cuestiones fundamentales, como que el esófago se inicia a nivel de la cervical C6, anatómicamente comienza a nivel de la cervical C6, y esto es útil saberlo cuando nosotros tengamos una radiografía de tórax simple y querramos ver más o menos aproximadamente dónde está el esófago, y sobre todo cuando tenemos una radiografía contrastada nos ayuda, ¿no? A identificar la cervical C6 y más o menos sabemos que ese nivel está el músculo cricofaringeo, ¿no? Que es el ingreso al esófago, hasta más o menos la torácica 11, donde está el hiato diafragmático. Ahí, ahí pueden ver, lo he disminuido. Se ve normal la pantalla, pero lo he puesto como... Sí, se ve en pantalla completa. Se ve en pantalla completa ya, porque quería ver y no sé qué lo he puesto acá. Ya, el puntero. Ya, entonces, hasta la torácica 11. La longitud va a variar si estamos ante una persona adulta o ante un niño, más o menos entre 18 y 26 centímetros, y el diámetro va a ser entre 2 centímetros, sobre todo anteroposterior, hasta 3 centímetros de diámetro lateral. Y eso es importante saber porque cuando nosotros estemos ante un paciente, por ejemplo, con disfagia, y hagamos una endoscopía y querramos saber si hay una estenosis o no del esófago, entonces es importante saber cuál es el diámetro, ¿no? Y los estrechamientos, que son importantes como referencia anatómica, vemos acá, por ejemplo, que el esófago tiene tres partes: el esófago cervical, que más o menos aproximadamente mide 4 centímetros, el esófago torácico unos 15 centímetros y el esófago abdominal, que es bastante pequeño. El esófago discurre por el mediastino posterior. Inicia a nivel de la unión o del músculo, el esfínter esofágico superior, donde está el músculo cricofaringeo, y se va a proyectar por la parte del mediastino posterior. Usualmente va a discurrir aproximadamente hacia la derecha y luego se va a inclinar hacia la izquierda. Va a haber unos estrechamientos importantes que son a nivel del músculo cricofaringeo, a nivel del callado bronco aórtico, donde está la aorta y donde están los bronquios, donde se bifurcan los bronquios, y a nivel diafragmático. Entonces son esos tres estrechamientos que los vamos a ver en una endoscopía y nos van a servir de referencia cuando tengamos o estamos ante la presencia de alguna lesión esofágica. ¿Ya? Entonces, tres partes anatómicas y además tres estrechamientos que nos pueden ayudar. Vamos a ver este video. Entonces, este es un video con donde vemos la entrada del esófago. Esta es la hipofaringe. ¿Ya? Esta es la hipofaringe. Vamos a ver ahí cómo se está ingresando al esófago. Se pasa el cricofaringio y esto ya es el esófago. Entonces, este es el esófago superior, que son los primeros 5 centímetros, como vimos. Esta es la pared, que usualmente se ven unos vasos delgaditos, los vasos subcutáneos, ¿no? Submucosos, mejor dicho, bien delgaditos, que eso es normal ver como una red submucosa muy finita. Es normal ver eso. Acá estamos ya ante el esófago inferior, ya que está la unión escamocolumnar. Y este ya es el hiato esofágico. Y posteriormente ya estamos acá en el estómago, ¿no? Entonces, esta parte no la vamos a ver. Normalmente quería que vean la parte del esófago, pero esta parte es importante. Eso, por ejemplo, acá se está haciendo una aspiración, pero el endoscopio está haciendo como una vuelta en U. Es decir, se está viendo el techo del estómago. El endoscopio se ve por acá en negrito, aquí, más o menos. Estos son los pliegues, eso, para que vean el hiato, ¿no? Cuando uno desde el estómago también puede ver el hiato esofágico. Esto es antro porque acá vamos a ir viendo eso del estómago. Esta es la parte final del estómago, que es el píloro, el antro, el píloro. Aquí en la endoscopía se está diferenciando la pared anterior del antro, que es la parte final del estómago,
la curvatura menor, que es todo esto, la pared posterior del antro también, que es la parte final. Acá vamos a ver la curvatura mayor, que es la parte de abajo. Y nos quedamos un rato acá porque queremos ver, esa es la pared, el tercio inferior del cuerpo. Acá tenemos el tercio inferior, pero de la curvatura menor, el tercio inferior, pero la pared posterior del estómago. Y ahorita vamos a ir subiendo. Este es el tercio inferior, pero de la curvatura mayor, que está en la parte de abajo. Y este ya es el tercio medio, ¿no? Acá el estómago está bien distendido, ya no se ven, pueden ver mucho los pliegues que vimos al inicio. Eso también es el tercio medio. Y ya vamos a comenzar ahorita en la pared posterior con el tercio, la última parte del tercio medio, la curvatura mayor, toda esa parte. Y vamos a ver ahorita la parte del tercio superior, que quiero que vean. Tercio superior, la curvatura mayor. Esta parte es del tercio superior y esto, ¿no? El endoscopio, ¿no? Esto es la forma de ver también el hiato esofágico. Acá podemos ver si hay hernias, si las pliegues están confluentes al endoscopio, como se ve acá, que está como ajustando al endoscopio, ¿no? El hiato no está suelto, no hay ninguna hernia, nada. Entonces, esto es importante, ¿no? Ver la parte del cardio, ahí se va eso, ¿no? Entonces, este es el hiato esofágico. Se puede ver desde la parte de arriba del esófago, pero también desde el estómago se puede ver, ¿ya? Así que vamos al siguiente. Entonces, anatómicamente comienza el esófago en el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior está conformado por dos músculos, y esto es importante, muchas veces pregunta de residentado, el músculo constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaringeo. Los dos músculos forman el esfínter esofágico superior, y este esfínter esofágico superior tiene una longitud más o menos de 2 a 3 centímetros y tiene presiones muy altas. Es decir, si el paciente, por ejemplo, está ingiriendo alimentos, este esfínter se va a relajar y van a pasar los alimentos. Pero si el esfínter está, estamos en un momento que no estamos ingiriendo alimentos, entonces este esfínter se va a cerrar completamente, va a estar contraído y de esta manera va a impedir que el aire que sale de la vía respiratoria ingrese al esófago, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones principales. Y además, cuando se relaja, ya saben que es durante la deglución, cuando uno tiene muchos eructos, también se relaja, por eso uno llega a eructar, ¿no? Porque el esfínter esofágico superior está relajado, cuando hay vómitos. Y el esfínter esofágico inferior, que no es un esfínter anatómico, no es como el superior, que hay dos músculos. En el caso del esfínter esofágico inferior, es solo un esfínter que tiene una función, se podría decir, fisiológica, porque se forma por un engrosamiento de las fibras musculares. Así que no es un esfínter anatómico, solamente es un engrosamiento de unas fibras musculares y la presión es un poquito más baja. Igual está contraído cuando estamos en reposo, ¿no? Está contraído durante el ejercicio contraído, si no se regresaría todos los alimentos, pero se relaja cuando uno está comiendo, ¿no? Por distensión del esófago y también se relaja ante los eructos, ante la presencia de reflujo. Entonces tenemos el esófago, que en la parte superior está compuesto por músculo estriado, en la parte media zona de transición y en la parte inferior músculo liso. Si nosotros hacemos un corte a nivel del esfínter esofágico inferior, nos vamos a encontrar que hay esta unión esófago-gástrico que está formado por el esfínter, por el diafragma y por los pliegues proximales gástricos. Si uno hace un corte en la pared del esófago, nos vamos a encontrar con estas capas. Primero la luz, ¿no? La luz del esófago, luego la capa mucosa, que está formada por epitelio estratificado, escamoso, la capa submucosa, y acá tenemos, por ejemplo, la musculares de la mucosa, y luego tenemos la muscular propia. La muscular propia que está conformada por dos músculos, el circular interno y el longitudinal externo. Y entre estos dos músculos, entre el circular interno y el longitudinal externo, hay un plexo que se llama el plexo mientérico de Auerbach. Muy importante. ¿Por qué? Porque es una parte del sistema nervioso entérico y provee toda la inervación motora a las capas y también inervación secreto-motora a la mucosa. Entonces es muy importante ese plexo mientérico, ya que está también además compuesto tanto por fibras simpáticas como parasimpáticas. He ahí su importancia, ¿ya?
Así que estas son las capas del esófago y tenemos la adventicia. Recordar que el esófago no tiene serosa, por ello los tumores de esófago, las lesiones malignas de esófago tienen una rápida progresión al no tener serosa. La inervación. La inervación está dada tanto por nervios simpáticos dados por la cadena ganglionar torácica como los nervios parasimpáticos dados por el nervio vago. En realidad, principalmente tiene una inervación parasimpática. Cuantitativamente es mucho más importante la inervación parasimpática. Entonces, ¿dónde comienza el nervio vago? ¿Dónde se inicia? Inicia a nivel de unos núcleos que están a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, de este bulbo raquídeo tenemos dos núcleos, el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Entonces, del núcleo motor dorsal del vago salen las fibras, ¿para qué? Para inervar la musculatura lisa. Mientras que del núcleo ambiguo, que está más oscurito, salen las fibras para inervar a la musculatura estriada. ¿Qué nos interesa a nosotros más ahorita? La musculatura lisa, sobre todo, que vamos a ver qué papel importante juega. Entonces, por ejemplo, estas fibras que nacen del núcleo motor dorsal del vago van a liberar acetilcolina y de esta manera esta acetilcolina va a estimular a la fibra muscular lisa. Pero también esta liberación de acetilcolina también puede estimular a las neuronas inhibitorias. Si interactúan con una neurona inhibitoria, van a liberar óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. Y de esta manera, esta fibra muscular lisa se va a permanecer como sería en equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay esas neuronas excitatorias que liberan el acetilcolina y estas neuronas inhibitorias que liberan polipéptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. ¿Ah? Entonces, todo va a depender de la inervación, sobre todo del nervio vago. En lo que respecta a la irrigación arterial, se da de forma segmentaria, tanto esófago medio, esófago superior, esófago medio, esófago inferior. La irrigación arterial está dada en la parte superior por la arteria tiroidea inferior, en la parte media por las arterias esofágicas medias y la arteria intercostal, y en la parte inferior por las arterias esofágicas inferiores. ¿Ya? Y en la parte venosa, todo el drenaje venoso superior va a desembocar en la vena cava superior, el medio en la vena ácigos y el inferior en la vena porta. Así que hay bastantes arterias y venas, pero la irrigación, tanto arterial como venosa, el drenaje venosa es segmentario, por segmento, superior, medio, inferior. En lo que respecta al drenaje linfático, es bastante complejo. Lo que nosotros tenemos que saber que también se divide en segmentos, región cervical, torácica y abdominal. La región cervical solamente dada por los ganglios supraclaviculares. Y recordemos que muchas veces los tumores, por ejemplo, hasta gástricos, esofágicos inferiores, pueden ser metástasis hasta la región cervical. Está dada solamente por un ganglio. Mientras que en la región torácica hay infinidad de ganglios, ¿no? Paratraqueales, superior, prevascular, prevertebral, paravertebral. Y en la región abdominal están los paracardiales, gástrico, hepático, esplénico y los del tronco celíaco. ¿Ya? Así que esta inervación o este drenaje linfático también es de tipo segmentario. Y es muy importante sobre todo para definir estadiajes de tumores de neoplasias malignas. Entonces, habiendo revisado a grosso modo más o menos la anatomía del esófago, es un tubito hueco por donde va a discurrir la comida y que tiene una irrigación y drenaje venoso segmentario, al igual que la parte linfática, y la parte nerviosa está dada principalmente por la cadena parasimpática, por el nervio vago. En lo que respecta a embriología, solamente una diapositiva, que es importante saber que durante el desarrollo del feto, tanto la faringe, o sea, los componentes esofágicos del tubo digestivo, la laringe, la tráquea, los bronquios, pulmones, es decir, tanto la parte digestiva como la parte respiratoria, se forman de un tubo común. De ese tubo común, a la cuarta semana va a emerger un divertículo en la parte de la superficie ventral a partir de la cuarta semana. Es decir, este pequeño divertículo que va a emerger va a diferenciar lo que es la parte respiratoria de la parte digestiva. Ya de la cuarta a la sexta semana se forma ese tabique. Ya se desarrolló la parte respiratoria, se forma este tabique traqueosofágico que va a dividir la vía respiratoria de la vía digestiva. Y aquí, entre la cuarta y sexta semana, es donde se dan a veces muchas malformaciones o las malformaciones más frecuentes, ¿no? Que son las fístulas traqueosofágicas, entre la cuarta y sexta semana.
A partir de la sexta semana ya se dividen completamente, parte digestiva y la parte respiratoria. En la 10ª semana ya se van funcionando las vacuolas en el interior acá, en el interior del intestino, ya para restablecer la luz. Cuando falla esa fusión de vacuolas es donde se producen las atresias, ¿no? Donde no hay permeabilización, no hay luz a nivel tanto del esófago, del estómago, del intestino. Entonces, ¿qué es importante saber? Entre la cuarta y sexta semana se forma esta separación y este trabique, y cuando no se forma este trabique es donde se dan muchas anomalías del desarrollo, las fístulas. Entonces, ¿qué anomalías más comunes existen? Las atresias esofágicas y fístulas traqueoesofágicas. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las más frecuentes? Es esta, que le llamamos la del tipo C, que es la atresia, es decir, no hay desarrollo del esófago, pero hay una fístula traqueosofágica distal. Como ven ustedes, hay una comunicación entre ese esófago que debería estar unido al esófago atrésico de la parte superior. Esto se une a la parte respiratoria, es la tráquea, ¿no? Entonces se produce la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. El 86% de estas atresias esofágicas y fístulas son de este tipo. El resto ya es mucho menos frecuente. Por ejemplo, el tipo A, ¿no? El tipo A es atresia. Atresia superior y la atresia, ¿no? Del esófago proximal y el esófago distal. No hay ninguna comunicación, no hay ninguna fístula. Es pura atresia sin fístula. Luego la del tipo E, como ven acá, acá sí hay una fístula, pero sin atresia, es decir, el esófago está totalmente permeable, pero hay una comunicación. Y el resto ya son un poquito más raras. ¿Ya? ¿Qué otra, cómo se puede hacer el diagnóstico, no? Y ustedes se podrían a pensar, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico de una atresia esofágica? Eh, Usualmente los síntomas se producen inmediatamente casi al nacimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que esta atresia esofágica frecuente es una atresia superior, es decir, el paciente va a ingerir, el bebé va a ingerir leche y no lo va a pasar porque está atrésico. Recordemos la imagen, ¿no? Él va a ingerir el bebé la leche y como está cerrado, todo lo va a vomitar. Se va a ver intolerancia oral. Entonces, eso es uno. No tolera nada. Entonces, ante la falta de tolerancia, ¿qué prueba se le hace? Se le hace una radiografía. Una radiografía con contraste. Se pasa una pequeña sondita y se le pasa el contraste y miren lo que se ve. El contraste se queda ahí en el esófago, no pasa, no progresa. Con eso se hace el diagnóstico de atresia. Pero ahora, ¿qué tipo de atresia es? ¿Qué tipo si tiene físula o no tiene físula? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Por qué? Porque en la cámara gástrica hay aire en la cámara gástrica y en el intestino. Es decir, hay una comunicación, ¿no? De la parte inferior con la vía aérea. Entonces, con esto se traduce en una fístula y una comunicación. Hay una atresia superior, pero hay una comunicación porque ya hay aire en el estómago. ¿Por qué? Producto de lo que ha pasado acá, les vuelvo a ver el gráfico, producto de esto es que la parte distal del esófago se comunica con la tráquea. Entonces, todo el aire que viene por la tráquea está ingresando al esófago y al estómago. Entonces, esta es la más frecuente. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. ¿Qué otras anomalías también en el desarrollo hay? Estas, las vasculares, en el 2 a 3% de la población y que produce disfagia lusoria, se le llama. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un vaso anómalo, como ven acá, un vaso vendría a ser una arteria subclavia derecha aberrante, que normalmente no debe salir de acá y va por detrás del esófago y lo comprime. Y de esta manera el paciente no puede ingerir bien sus alimentos. ¿Ya? Entonces produce compresión, a veces también produce hasta dificultad respiratoria porque también es estenosa, pero recuerden que la tráquea, si bien es cierto en un inicio puede haber un poco de dificultad respiratoria, pero después de la tráquea, debido a la formación de los cartílagos, ya está mucho más durita, no hay ya problema respiratorio, solamente el digestivo. En este caso, por ejemplo, ven la radiografía, se ve como hay una muesca, ¿no? Una muesquita acá de la compresión que produce esta arteria subclavia derecha aberrante. La mayoría de veces el manejo es conservador, es decir, se le dice al paciente que mastique bien los alimentos, que consuma alimentos bien blandos, bien masticados, para que no tenga disfagia, ¿no? Esa es la disfagia alusoria. ¿Qué otra malformación es frecuente? Los anillos esofágicos, tanto musculares como los anillos mucosos.
Más frecuente es el anillo mucoso de Chasky. Este anillo mucoso de Chasky se encuentra en el esófago distal, justo está entre la unión escamo-columnar, es decir, la unión del epitelio escamoso del esófago con el epitelio columnar del estómago. Entonces, ahí se forma este anillo que estenosa el esófago. Acá en la radiografía se puede ver cómo el anillo se caracteriza porque abarca toda la circunferencia es un anillo. Así que casi siempre se ha visto que está asociado a una hernia yatal. Entonces, algunos asocian a la enfermedad por reflujo también que produce la hernia yatal, la producción de estos anillos. Solamente se dilata, este es un dilatador, un balón dilatador, cuando la estenosis es menos de 13 milímetros. Es decir, si yo hago una endoscopía y calculo que esto mide más de 13 milímetros, probablemente el paciente no tenga ningún síntoma, no tenga disfagia, porque usualmente la disfagia se produce cuando esta luz es menos de 13 milímetros. Así que el tratamiento es dilatación endoscópica. Las membranas. Voy a enchufar esto antes que se pare. Las membranas. Las membranas, a diferencia de los anillos, no abarcan toda la circunferencia. Como ven acá en la fotografía, las membranas son anulares. ¿Ya? Mejor dicho, este es semicircunferencial, ¿no? No abarcan toda la circunferencia. Y acá en la radiografía también pueden ver, ¿no? A diferencia del anillo que se veía las dos compresiones, acá se ve solamente una. La mayoría de membranas están en la parte superior, en el esófago superior. Entonces no circunscriben toda la luz, se extienden solo lateralmente, son frecuentes en la parte superior y el tratamiento vendrían a ser dilataciones. ¿Por qué son importantes las membranas? Por esto, por este síndrome que se llama el síndrome de Plummer-Vinson, que tiene una triada, disfagia, ¿no? Dificultad para pasar los alimentos, anemia ferropénica y la presencia de membranas. ¿Y por qué es importante acá? Y bueno, también puede haber coiloniquia, ¿por qué? Porque como cursan con anemia ferropénica, la anemia ferropénica también se manifiesta con coiloniquia, ¿no? Estas uñitas, ¿no? Como en cuchara. Entonces, ¿por qué es importante el síndrome de Plummer-Vinson? Porque hay un porcentaje de pacientes con este síndrome, frecuentemente afecta a mujeres que pueden evolucionar a carcinoma escamoso de esófago. Por eso es importante detectar este síndrome, ¿no? Si por ahí yo me encuentro una membrana, tengo que buscar ferropenia. Posiblemente tenga anemia, veo las uñitas, a veces tienen queilitis angular también, candidiasis en los labios y puede tener este síndrome, entonces hay que manejar la anemia, darle suplementos de hierro y hacer seguimiento por el riesgo de carcinoma escamoso de esófago. Los divertículos esofágicos también es otra patología que a veces las vemos cuando hacemos endoscopía. Tenemos los divertículos por punción que en el hospital los vemos con relativamente, es un hospital de referencia. Vemos estos pacientes, ¿no? Que nos refieren con problemas usualmente de disfagia o del tipo de paciente que ingiere sus alimentos y si percibe un mal aliento, halitosis, y que después muchas veces inclusive regresa el alimento que ha ingerido en la mañana o un día anterior, ¿no? Porque el alimento llega a este divertículo, ¿no? Como a esta bolsita, y luego se vuelve a regresar y el paciente a veces lo vuelve a deglutir. Son el de pulsión, que es el faringo esofágico de Senker, que se produce por una debilidad de las fibras del músculo cricofaringio, ¿no? Se debilita el músculo y comienza a emerger acá el divertículo, hasta ponerse esta bolsita grande. Los mixtos, estos por pulsión, el Senker, está en la parte superior, ¿no? Al nivel del músculo cricofaringio. Los mixtos, que son los epifrénicos, que están también en la porción proximal, pero un poquito más distal a esta zona del cricofaringio, suelen asociarse a problemas motores de motilidad esofágica. Y los de tracción, que están en el lado medio, son por lesiones inflamatorias periesofágicas, frecuente en nuestro país por tuberculosis. Se forma una reacción cicatricial a nivel pulmonar, de los bronquios, que generan mucha inflamación, entonces se pueden formar estos divertículos esofágicos en la parte media por tracción, por las lesiones cicatriciales. Entonces, ya habiendo revisado algo de anatomía, un poquito de embriología y de patologías esofágicas relacionadas a la parte embriológica y del desarrollo, vamos a ver trastornos motores. Solamente vamos a revisar uno que es la calasia, que es el trastorno motor más frecuente. La calasia viene del término calasis, imposibilidad para relajarse. Entonces, la calasia es un trastorno motor esofágico primario que no tiene una causa hasta el momento, no hay una causa conocida, pero
se caracteriza cuando se analizan las piezas quirúrgicas, se caracteriza porque hay una degeneración de ese plexo mientérico que les mencionaba de Auerbach. Este plexo mientérico se degenera, lo que resulta en la incapacidad del esfínter esofágico inferior en relajarse. O sea, si nosotros ingerimos el bolo alimentario, el esfínter esofágico superior se relaja. Pasa por el esófago y el esfínter esofágico inferior se relaja para pasar la comida al estómago. Pero en el caso de la calasia no hay una relajación. No hay una relajación de ese esfínter esofágico inferior y la comida se queda almacenada en el esófago. ¿Y qué es lo que pasa después? El esófago pierde la peristaltis. Tampoco hay contractilidad esofágica para que expulse ese bolo alimentario. En hombres y mujeres es similar. La incidencia es baja, no es muy alta, pero se incrementa con la edad. La edad promedio de presentación de una calasia es 50 años, de 40 a 60, 50 años para memorizarse uno más rápido. Es la edad de presentación habitual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta fotografía ya les mostré. Esta es la inervación, ¿no? Salen las fibras del núcleo motor dorsal del vago, las fibras preganglionares, normalmente liberan acetilcolina, estimulan a estas dos neuronas, esta neurona excitatoria y esta inhibitoria, y de esta manera estimulan a estas, las excitatorias al músculo liso y esta inhibe el músculo liso. Hay un equilibrio entre las dos. Entonces, ¿qué pasa en una acalasia? Este es un paciente normal, ¿no? Tengo mi fibra vagal preganglionar aquí. Acá termina la fibra preganglionar, estimulan a la fibra postganglionar y de esta manera esta fibra, que es una fibra nerviosa inhibitoria, porque esta es una inhibitoria, va a relajar acá el músculo liso, ¿no? Entonces mi fibra vagal preganglionar libera acetilcolina, estimula esta fibra postganglionar inhibitoria y relaja el músculo liso. Y esto se demuestra cómo, porque si yo administro colecistoquinina que estimula la fibra nerviosa, entonces va a estimular el músculo liso, va a estimular la inhibitoria y esta va a inhibir. Entonces hay un equilibrio. La colecistoquinina estimula la fibra, pero como este es inhibitoria, lo inhibe y hay un equilibrio acá. Pero ¿qué pasa en la calasia? No hay estas fibras postganglionales inhibitorias, se pierden. Entonces, cuando se hace la prueba con la colecistoquinina, esta constantemente estimula, estimula, estimula y no hay nada que la pare, porque no hay una fibra inhibitoria, no hay una neurona inhibitoria, se podría decir. Entonces, es por ello que la teoría más aceptada es que hay una pérdida de estas neuronas intrínsecas, inhibitorias, que no pueden ser la contraparte a la estimulación por la colecistoquinina. ¿Ya? Esa es la teoría más aceptada de la calasia. Entonces, la fisiopatología de la calasia, ¿cómo es? Normalmente el bolo alimentario va a pasar al esófago, va a haber unas ondas peristálticas por todo el esófago que van a movilizar ese bolo alimentario del estómago y después el esfínter esofágico inferior se relaja. ¿Y de qué depende esa relajación del esfínter esofágico inferior? De un influjo inhibitorio y excitatorio del plexo neural, ¿no? Es decir, de ese plexo mientérico de Auerbach. Y de la inervación extrínseca, ¿no? Del nervio vago, que es cuantitativamente el más importante, la inervación a nivel del esófago. Entonces, ¿qué pasa en la calasia? Hay esa pérdida selectiva de esas neuronas inhibitorias, se pierden, lo que conlleva que ese esfínter esté contraído, con una contracción tónica y bien tónico, no se relaja y sigues comiendo y sigue comiendo y se sigue acumulando la comida en el esófago y no se relaja. Entonces, esto provoca una contracción, el cual no se relaja y por otro lado se evidencia ausencia de la peristaltis a nivel del cuerpo del esófago. Entonces, si en un periodo prolongado esto continúa, imagínense, sigue comiendo, el pobre esófago al principio se contrae enérgicamente, enérgicamente para que pase la comida, pero como adentro, pero como el esfínter esofágico inferior no se relaja, sigue contrayéndose. Hay un momento que se vuelve atónico. Y es decir, comienza el esófago a dilatarse. Se dilata, se dilata, se dilata. Abajo no se abre y por eso es que vamos a ver la típica imagen radiográfica de una calasia, que ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el gold estándar o cómo se hace el diagnóstico de acalasia? Usualmente con manometría. Una manometría de alta resolución que mide las presiones del esófago. Entonces, acá en este gráfico vemos toda la inervación esofágica parasimpática. Entonces, si ustedes ven en celestito están las neuronas excitatorias en celestito y en rojito las neuronas inhibitorias. Entonces, hay todo un equilibrio. Esto es en un paciente normal.
todo un equilibrio de neuronas aquí en la parte de abajito y acá en la parte superior normalmente está todo lo que es la parte de musculatura estriada, ¿no? Recuerden la zona de transición y aparte y acá en la parte de abajo todo lo que es liso. Neuronas inhibitorias, excitatorias, todas en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa en la manometría? Yo ingiero el bolo alimentario, que acá en la gráfica de abajo lo ven cómo va pasando el bolo alimentario, y conforme pasa el bolo alimentario, van a ver que se ejercen ciertas presiones. En rojo, o este rojo intenso, podría decir morado, creo, es el de máxima presión. ¿Qué quiere decir? Que aquí, cuando hay una máxima presión, existe esa máxima presión para empujar al bolo. Y va bajando, ¿no? Y el bolo va pasando, y esto es rojo máxima presión para empujar al bolo alimentario, esto de azul es lo de mínima presión, y así, ¿no? Hasta que el bolo alimentario se elimine hacia el estómago, ¿no? Entonces, esto es una manometría normal. Se ve cómo va aumentando la presión, mientras que aumenta, lo de arriba se va relajando, y así está, aumenta, relaja, y expulsa el bolo alimentario. Esto es lo normal. Entonces, ¿pero por qué existe esta pérdida de estas neuronas inhibitorias? Existen varias teorías y una de ellas es que hay una infección viral previa que produce una infección crónica y luego una respuesta autoinmune aberrante, liberación de células T citotóxicas, anticuerpos y la pérdida posterior de las neuronas y la cálcium. Entonces, a eso se debe. Ese es uno de los mecanismos más aceptados, ¿no? Una infección viral que se hace crónica y posteriormente una respuesta inmune aberrante. ¿Y cómo es la presentación clínica? El tiempo medio de presentación usualmente son 2 años, es muy larga la presentación clínica. Y la disfagia se da tanto a sólidos como a líquidos. Esa es una característica bien peculiar y ayuda a diferenciarlo de un cáncer, porque el cáncer de esófago también se produce disfagia, pero es una disfagia progresiva. Primero sólidos y luego va progresando hacia líquidos. Pero en una calasia se produce a los dos. Ahora, en medicina no hay nada absoluto, ¿no? Pero esto es una característica habitual. ¿Y por qué a sólidos y líquidos a los dos? Porque recuerden que no hay una obstrucción per se, ¿no? No hay un tumor ahí que está obstruyendo, sino es que el músculo no se relaja. Y si el músculo no se relaja ni para sólidos ni para líquidos. Por eso es que la disfagia es a ambos. La regurgitación, ¿por qué? Porque la comida se acumula en el esófago, se regresa porque no pasa al estómago. El paciente pierde bastante peso. Por eso es que muchos pueden confundirlo con un cáncer. Al inicio puedes pensar que es un cáncer porque pierden bastante peso, el dolor torácico, la pirosis, la tos nocturna por las microaspiraciones. Uno se echa, come y se regresa toda la comida y se produce esa tos irritativa nocturna. Y lo que habitualmente tenemos a la mano siempre es una radiografía. Se podría decir que hasta hace algunos años, ¿no? Porque ahora contamos con endoscopio en casi todos los centros y es bien común y a veces el diagnóstico se da con una endoscopía, ¿no? Pero antiguamente la radiología era se podría decir, era el primer examen que se solicitaba. Y en la actualidad se sigue solicitando, sobre todo para hacer las mediciones, para corroborar de qué se trata, para ver el diámetro, porque en una endoscopía no se puede calcular a veces el diámetro. Subjetivamente tú puedes ver, la luz está aumentada, el lumen está aumentado, pero calcular el diámetro no. Entonces, en la radiología, ¿qué se ve? Dilatación del esófago, retardo del vaciamiento, es decir, el contraste se demora en pasar, no hay contracciones o hay contracciones no peristálticas desordenadas, y está este mega esófago o pico de pájaro o punta de lápiz que le llaman, ¿no? Y esto también es una calasia, pero esto es una calasia mucho más avanzada, tan avanzada que el esófago está súper dilatado y que parece un colon inclusive. Si ustedes ven una radiografía de colon, eso parece un colon sigmoides, ¿no? Acá el descendente, el sigmoides, el recto, el ano. Entonces, está tan avanzada la calasia que ya simula como si fuera un esófago colónico, algo así se podría decir, como un colon. ¿Para qué nos sirve también? Para hacer esto, esofagograma minutado, para medir cuánto tiempo al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos se demora en pasar el contraste. Y esto ayuda para ver después la respuesta al tratamiento. Se vuelve a hacer un esofagograma minutado después que el paciente ha recibido tratamiento y se ve cómo la columna de vario baja mucho más rápido. Minuto, 2 minutos y a los 5 minutos. Una vez que hemos hecho la radiografía, es muy importante esto y esto recuerden siempre, hay que descartar una pseudoacalasia. ¿Por qué? Porque la pseudoacalasia, ¿cuál es la causa principal de pseudoacalasia? Un cáncer. Un cáncer de esófago que esté simulando una calasia, que esté produciendo esa dilatación de esófago, esa punta de lápiz o ese pico de pájaro,
y al final es un cáncer, ¿no? No era una calasia, sino un cáncer. Siempre todo paciente tiene que hacerse endoscopía para descartar pseudocalasia. Que permite excluir todas las lesiones neoformativas, ¿no? ¿Qué se ve en el esófago? Miren, cantidad de saliva. Se ve un esófago dilatado, eh, la saliva y el signo de Rosetta que le llamamos. Este es el cárdeas. Si ustedes recuerdan cuando vieron la endoscopía, se veía acá abierto con el cárdeas, ¿no? Cuando uno entraba acá, la línea Z, acá no se ve nada. Es como una florcita, ¿no? Se ve, signo de Rosetta le llaman acá. Pero si el endoscopio avanza, pasa con facilidad, porque como es solo contracción o falta de relajación del esfínter, mejor dicho, entonces una vez que el endoscopio presiona acá, se abre el esfínter y puede pasar el endoscopio. A diferencia de un cáncer, que si fuera un cáncer, el endoscopio no va a pasar, porque un cáncer es una lesión sólida, dura, ¿no? Y no pasa. Entonces es importante hacer la endoscopia para descartar pseudocalasia. Ahora, esta es la manometría de alta resolución que les decía. Este es un paciente normal, como veíamos, ¿no? Que pasábamos el bolo, iba bajando, iba bajando, iba bajando. Y acá nada, solamente se ve una presión aumentada a nivel del esfínter esofágico superior y de ahí nada de presión. Nada de presión, todo se ve en celeste, en verdecito, que significa presiones bajas. Esto es una calasia, ¿no? Entonces hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior siguiendo a la deglución. Y hay otras características más que no es necesario, porque eso normalmente hay personas que se capacitan, especialmente gastroenterólogos, para hacer manometrías, no todos en realidad hacen manometría. Entonces hay personas que se capacitan para ello, ¿no? Entonces hay varios valores que muchas veces hay que aprenderse. La presión basal del esfínter puede estar normal, puede estar aumentada. El cuerpo del esófago también suele estar aumentada la presión en un inicio, en una calasia en un inicio. Pueden aparecer contracciones simultáneas, desordenadas, ¿no? Así que veamos los tipos de acalasia. Una acalasia tipo 2, donde todavía hay neuronas excitatorias e inhibitorias. Esta es la típica, se podría decir, esta acalasia tipo 2 es la que, esta es la típica manometría, ¿no? Una contracción persistente en el esfínter esofágico superior, pero el bolo alimentario no avanza, ¿no? No hay presión a nivel del cuerpo del esófago, pero hay neuronas excitatorias e inhibitores. En la tipo 1, donde ya el cuerpo del esófago está más dilatado, solamente ya hay neuronas excitatorias. Ya no quedan casi neuronas inhibitores. Y en la tipo 3 es una alteración bastante difusa. La relajación del esfínter esofágico inferior está alterada, no hay peristaltis, pero hay contracciones espásticas. Cantidad de neuronas, pero con contracciones espásticas. Si ustedes ven la radiografía, miren. ¿Por qué? Porque se contrae desordenadamente el esófago. Esta es la calasia tipo 3. ¿Y cuáles son las complicaciones de la calasia? ¿Cuál es el problema de tener una calasia? Es la inflamación del esófago persistente por la éstasis alimentaria que se genera ahí en el esófago. Aspirar el contenido esofágico, neumonías a veces, y el cáncer de esófago. Aquí, recuerden el Plummer-Vinson, síndrome de Plummer-Vinson, la membrana con la anemia ferropénica, tiene riesgo de carcinoma escamoso, pero también la calasia tiene un riesgo de carcinoma escamoso. ¿Y cómo se trata? Hay varias formas, pero efectivas. Vamos a ver que en la actualidad hay dos o tres nada más. Farmacoterapia, no hay buenos resultados, pero a veces en pacientes muy ancianos, ¿no? Pacientes frágiles que no pueden someterse a cirugías o dilataciones se hace. Pero en la actualidad de verdad ya casi no se hace. Inclusive hasta los pacientes más ancianos con un buen riesgo les hacemos sus dilataciones. Toxina botulínica también se iba viendo que iba perdiendo respuesta al paciente, así que lo que se usa son estos tres últimos. Dilataciones endoscópicas, miotomía endoscópica peroral, o el conocido como el POEM, y la miotomía de Heller, que esto es quirúrgico. Entonces acá vemos, por ejemplo, una dilatación, cómo pasa la guía, cómo pasa el balón y se dilata, ¿no? Una vez que pasa el balón que está desinflado acá, se infla y rompe las fibras del músculo circular interno y de esta manera se abre y puede pasar los alimentos. Y el POEM, ¿qué significa POEM? En la miotomía endoscópica peroral, esto es por endoscopía, esto no es cirugía. ¿Qué se hace? Este es el endoscopio. Se inyecta en el tejido celular, en la submucosa, se inyecta la submucosa cloruro de sodio y se forma como un abón, ¿no? Se inyecta y se forma como un abón que crece hasta acá, todo esto es el abón. Y una vez que se inyecta y se va creciendo en el tejido submucoso, ¿no? Se inyecta,
se forma como un túnel, se va ingresando debajo de ese tejido que se ha hinchado, se pasa por ahí, el endoscopio entra y se va cortando. Se ingresa por debajo de todo ese abón que se ha creado hasta llegar al músculo, hasta el esfínter esofágico inferior, al circular interno y se hace un corte. Se hace un corte y de esa manera ya se trata la calasia. Se retira el endoscopio y este camino inicial se cierra con clips. Entonces, como ya se corta el esfínter esofágico, el circular interno del esfínter esofágico, entonces ya se relaja esta zona. Y la miotomía de Heller, todo esto que acá les explico con cirugía, ¿no? En el caso de la miotomía de Heller, se corta las dos fibras, circular interna y longitudinal externa. Entonces, ¿cuál es el problema de cortar los dos? Que después el paciente pueda quedar con reflujo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber esfínter y todo el contenido del estómago se va a regresar. Entonces, ese es el problema de los tratamientos de acalasia, el reflujo posterior. Y acá podemos ver la respuesta al tratamiento. Miren, preterapia, cómo el vario se demora en pasar, y la posterapia, cómo el vario pasa rápidamente. Acá minuto, 2 minutos, 5 minutos, y acá igual, ¿no? Al minuto, a los 2 y a los 5 minutos ya no hay vario. Entonces, el algoritmo para calasia, si sospechamos, idealmente puede ser una endoscopía, también en la actualidad endoscopía, casi la mayoría de pacientes no tienen un problema digestivo, tienen disfagia o dinofagia, les hacen endoscopía. Pero si nosotros descartamos que hay una pseudocalasia, descartamos malignidad, vemos el esófago dilatado, debería ir una radiografía de esófago, hacer las medidas respectivas y la manometría de alta resolución, que la manometría es el gol estándar para el diagnóstico de acalasia, y ver si el paciente tiene bajo o alto riesgo. Si tiene alto riesgo, se postula todo lo menos invasivo. Toxina botulínica, con pacientes que no tienen una sobrevida tan larga, ¿no? Toxina botulínica, agentes farmacológicos. Pero si tiene bajo riesgo, en la actualidad, chicos, este es un algoritmo del 2020, no es tan antiguo. Si bien es cierto, no hay guías todavía, pero en la actualidad pacientes van a POI, la gran mayoría van a miotomía endoscópica peroral. Algunos pacientes tienen cierto temor y todavía se hacen dilatación. Cirugías, muy raro. Así que el POE se vislumbra como el tratamiento, se podría decir, de elección. Y quizás esto ya se plantea ya en las próximas guías. Y por último, vamos a ver cáncer. ¿Qué tenemos que saber de cáncer de esófago? Que hay los dos cánceres más frecuentes, que son los epiteliales, es el epidermoide o escamoso, porque ustedes van a escuchar los términos carcinoma epidermoide, carcinoma escamoso, y van a pensar que son distintos, es lo mismo el epidermoide escamoso, y el adenocarcinoma. Y de los no epiteliales, que son más raros, los linfomas, sarcomas, o cuando hay un cáncer metastásico de algún otro órgano, como por ejemplo melanomas, cáncer de mama. Así que el cáncer de esófago, en lo que respecta a, por ejemplo, esto en Latinoamérica, el Caribe, bueno, Perú, ocupa el puesto número 25, o sea, no es tan frecuente. Primer puesto, como ven ahí, tenemos al tumor de mama, pulmón, colorecto, próstata, estómago, hígado, ¿no? Entonces, no es muy frecuente el cáncer de esófago en nuestro país. ¿Y cómo se distribuye? El carcinoma epidermoide, sobre todo, está en el tercio medio, y el adenocarcinoma, sobre todo, lo vamos a encontrar en el tercio inferior, ¿ya? Eso más o menos es la ubicación. Ahora, el carcinoma epidermoide es más frecuente todavía, pero el adenocarcinoma también ya está incrementando, es más frecuente en varones, sexta década de vida y usualmente asociado a un bajo estatus socioeconómico. Hay una población de bastante riesgo que le llaman la población del cinturón de cáncer esofágico de Asia Central. La zona de China, Irán, tiene mucho cáncer de esófago, inclusive es donde más estudios epidemiológicos se han hecho, se han buscado qué costumbres tienen ellos, ¿no? Por el cual, para ver el motivo por el cual desarrollan tanto cáncer, se ha visto algunos factores ambientales, alimentos, té hirviendo, o sea, consumen las bebidas demasiado calientes, por ejemplo, ¿no? En esta zona del Asia Central. Entonces, aparte de la predisposición genética que está en todos los neoplasias malignas, los hábitos dietéticos, exposición a alcohol, a cigarrillos, a exposición a factores medioambientales, enfermedades de alto riesgo. Hay cantidad de enfermedades de alto riesgo que ya vimos, acalasia, Plummer-Vinson, que ya lo vimos, la tilosis es esto, queratosis palmoplantar, la esofagitis cáustica, pacientes que han ingerido cáusticos
hace 15, 20 años tienen riesgo de ser cáncer de esófago. El haber tenido un cáncer de cabeza y cuello, una vasectomía parcial, infección por virus de papiloma humano, ¿ya? ¿Y qué de diferente hay en el adenocarcinoma de esófago? Que es en realidad casi lo mismo. Esto ha ido cambiando porque antes todo era carcinoma escamoso epidermoide. Ahora ya casi están mitad mitad. Adenocarcinoma con carcinoma escamoso también es más frecuente en varones y en edad aproximadamente de 60 años. Pero los factores de riesgo para la aparición de adenocarcinoma es muy distinto para el carcinoma escamoso. Acá es el esófago de Barrett, es adenocarcinoma. Pacientes con esófago de Barrett tienen 30, 60 veces más riesgo de hacer adenocarcinoma, así que hay que hacer vigilancia endoscópica, sobre todo en pacientes que tienen reflujo más de 5 años, pacientes con edad de más de 50 años, raza blanca, varones obesos, o familias que han tenido familiares en primer grado de un paciente con esófago de Barrett o un adenocarcinoma de esófago. Y ese es el esófago de Barrett. Normalmente la unión escamo-columnar debería estar acá abajito, pero miren cómo se proyecta hacia arriba y va creciendo, ¿no? Entonces estas lengüetas que le llamamos nosotros rosas salmonadas son signos de esófago de Barrett. Al final el esófago de Barrett, el diagnóstico es por biopsia. Tiene que haber metaplasia intestinal. Eso es lo que confirma el esófago de Barrett. Las características clínicas tanto del carcinoma escamoso como adenocarcinoma son similares. Disfagia, dinofagia, muy importante cuando el paciente venga por disfagia. Es progresiva, no es progresiva, es a los dos al mismo tiempo. Es disfagia orofaringia, o sea, al inicio de la deglución, o es disfagia esofagia, es decir, el paciente puede deglutir, lo puede pasar, pero de ahí ya no siente que no pasa, que le duele la parte del pecho y se demora y siente como que se está pasando el bolo alimentario lentamente, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar si es una disfagia esofagia, orofaringia al inicio de la deglución o esofágica. Odinofagia es cuando hay dolor, pérdida de peso, anorexia, dolor torácico, la pseudoacalasia, ¿no? Eh, Ahí también puede haber parálisis de cuerdas vocales porque la afección del nervio laringio recurrente, tos, neumonías y a veces sangrados. A veces pueden debutar con sangrados. Entonces, en la endoscopía va a ser bastante evidente. Una neoplasia maligna de esófago avanzado es evidente. Una neoplasia de esófago en sus inicios no va a dar síntomas, casi siempre es un hallazgo casual. Por eso es que existen las endoscopías de despistajes. Y la estadificación. Todo cáncer, van a ver acá, ya lo han visto en otras especialidades, todo cáncer tenemos que estadificarlo. ¿Cómo se hace la estadificación del esófago? Este, por ejemplo, es un paciente con una lesión a nivel de mucosa con displasia de alto grado. T1 es cuando afecta ya la mucosa. Acá vemos, tenemos dos T1, ¿no? Él afecta acá y está bajando la submucosa y está contactando la musculares mucosales. El T1 submucoso ya pasó toda la submucosa, pasó la musculares mucosae. El T2 está afectando la parte ya muscular. El T3 ya pasó la adventicia y el T4 está comprometiendo otros órganos. Es importante, ¿no? La membrana basal, la lámina propia y las musculares de la mucosa. Este marroncito es la musculares de la mucosa, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene un T1, todavía podría sacarse por endoscopía esa lesión que vamos a ver, pero cuando ya pasa la musculares mucosa y submucosa, ese paciente es de tratamiento quirúrgico. Pero cuando ya compromete la adventicia y otros órganos, lamentablemente ya el paciente muchas veces no tiene ya opción quirúrgica. Vamos a ver qué otras opciones hay. Entonces, ¿qué exámenes me ayudan para hacer esta dieta? Tomografía en todos los órganos, tomografía de tórax, abdomen, pelvis, usualmente se pide. Resonancia, ¿en qué casos? Cuando yo quiero ver determinada zona que no me queda claro, que hay duda en la tomografía y quiero ampliar más esa zona, una resonancia. ¿Qué otro examen me ayuda? Una tomografía por emisión de positrones, que lamentablemente es bastante cara. En el seguro la tenemos, pero no es para todos los pacientes, en casos puntuales, cuando existen ciertas dudas, por ahí, por ejemplo, en qué casos lo usamos. Y es frecuente que la usemos cuando hacemos estadiaje y encontramos nódulo pulmonar. A veces encontramos un nódulo pulmonar pequeñito y vemos que hace años se hizo una tomografía y no tenía ese nódulo. Entonces sospechamos que puede ser una metástasis. Y es tan pequeño que no se puede abordar por biopsia, no podemos tomarle biopsia, así que hacemos una tomografía por emisión de positrones ante la duda, ¿no? De que si se trate o no de una metástasis ya cambia todo el pronóstico y cambia el tratamiento. La ecografía endoscópica,
que se hace en el hospital se utiliza solo en algunos casos seleccionados, sobre todo en quienes existe la duda si esto es resecable por endoscopía, o sea, si es una lesión muy temprana o si es una lesión que ya tiene que operarse. Entonces, en estos casos de duda, lesiones pequeñas, se puede hacer ecografía endoscópica, pero obviamente en un tumor como el que vimos en esas fotografías, no hay forma de hacer ecografía endoscópica, eso es una lesión avanzada, ¿ya? Y acá tenemos el famoso TNM, que ustedes se lo tienen que, eso es, bueno, no aprendérselo porque en todos es igual, pero hay algunas variantes dependiendo de cada órgano. Ya les dije que el T1 es el que invade la lámina propia, musculares mucosae o submucosa. Entonces, el T1A pasa a la musculares mucosae, lámina propia musculares mucosae y el T1B submucosa. ¿Ya? Entonces, mucosa, submucosa, los T1. T2 muscular, T3 adventicia y T4 ya otros órganos. Los N, de acuerdo al compromiso ganglionar, y el M es si hay metástasis o no. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si es muy localizado, endoscópico. Si es resecable, cirugía, y si no, radioterapia y quimioterapia. Y por último, ya para terminar, este es el algoritmo. Es un algoritmo no tan moderno, pero es bastante útil para que ustedes más o menos se den la idea cómo evoluciona un cáncer de esófago. Lamentablemente la mayoría está en estadio avanzado. De verdad que son muy raros los pacientes que hemos visto contaditos con bien localizados que se han resuelto por endoscopía, que usualmente los que se han resuelto por endoscopía han sido incidentales, que venían por otras cosas, o que estaban muy localizados y se han logrado operar. Entonces, si una vez que yo tengo una endoscopía y cáncer de esófago, tengo que hacer una tomografía. O si veo, como les decía, un nódulo pequeño, cierta duda, una tomografía por emisión de positrones. Entonces, una vez que yo tengo mi endoscopía, mi tomografía o PET-CT, veo, este paciente tiene una enfermedad precoz, este paciente tiene una enfermedad localmente avanzada o tiene metástasis. Si por ahí veo que ya tiene un nódulo pulmonar en otro lado que es evidente, irregular, especulado, el tratamiento es paliativo, es decir, no va a recibir ningún tipo de tratamiento, lo más probable. Hay que ver la edad también, la edad es muy importante, y no solo la edad, sino el estatus general del paciente. Hay pacientes de edad que están, como dicen, bien parados. Y hay pacientes más jóvenes que tienen un montón de comorbilidades, que están más tiempo en cama, ¿no? Entonces, todo ello hay que evaluar. Entonces, si estoy ante una enfermedad precoz, ¿qué significa una enfermedad precoz? Que el tumor ha llegado, puede haber llegado hasta la muscular, es decir, un T2 y el N negativo o casos dudosos. O sea, una enfermedad precoz es cuando yo no tengo ganglios. O sea, tengo un T2 máximo en la muscular, pero no hay ganglios. Cuando estoy o por ahí hay un ganglio que estoy ante la duda, entonces puedo hacer una ecoendoscopía para salir de duda o una ecoendoscopía inclusive con biopsia. Y acá ya veo, si estoy ante un T1A, puede salir por endoscopía, es decir, cuando no invade la musculares mucosae, o sea, solo la mucosa puede salir por endoscopía, pero si ya invadió la muscular mucosa y ya pasó a la submucosa, eso es cirugía. Pero sí, obviamente estamos en pacientes que no tienen ganglios, ¿no? Pero si en la ecoendoscopía veo que hay un ganglio, entonces este paciente pasa al otro lado. Regresemos. Entonces, no es enfermedad precoz, sino en el PET-CT veo que el tamaño es 3, T3, es decir, afecta la adventicia y hay ganglios. Entonces, al igual que este paciente que ya detecté ganglios, el tratamiento es quimio-radioterapia y reevaluarlo. Recibe quimio-radioterapia, lo reevalúo y si ha disminuido el tamaño del tumor, va a cirugía. Pero lamentablemente a veces estamos ante pacientes que en ese tiempo crece una lesión, se produce una metástasis de intervalo y se convierte en irresecable y ya no va a cirugía. Pero acá hay algo, se podría decir entre comillas, una buena noticia, que hay algunos pacientes que con la quimio-radioterapia disminuye la lesión y, y se podría decir que desaparece y que el paciente disminuye tanto la lesión que debería ir a cirugía, ¿no? Porque ustedes ven que es quimio, radioterapia, reevaluación y cirugía. Pero cuando estamos en este camino a la cirugía y el paciente lo reevaluamos, no hay lesión. Se hace endoscopía, no hay ninguna lesión. El esófago normal, tomografía normal. A veces quedan algunos pacientes en la quimioradio, algunos por decisión propia y otros sí deciden la cirugía a pesar de todo porque ese es el protocolo. Pero muchos pacientes han curado con quimio-radioterapia, obviamente que en estadios, se podría decir, ¿no? Localmente avanzados, es decir, con un tumor que solamente llegue máximo a la adventicia sin ganglios.
Basta que tenga ganglios, ya usualmente ya es un paciente con estadio avanzado y que solamente va a recibir quimio radioterapia, no va a ir a la opción de cirugía. ¿Ah? Bueno, chicos, esta era la última diapositiva. A ver, ah, ya, muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna duda? Casi una hora, un poquito largo. Usualmente me gustan las exposiciones cortitas, pero este tema siempre es un poquito más larguito. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Duda? Entonces, a ver, si no hay ninguna pregunta, entonces, ¿qué es importante en esófago? Importante que ustedes repasen la anatomía, sobre todo la ubicación en una tomografía. ¿Cómo está ubicado en una tomografía? El esófago ya saben que es en mediastino posterior. Está pegado a la columna para que ustedes lo identifiquen en una tomografía. ¿Ya? Es importante la ubicación, es importante saber que comienza en C6, sobre todo cuando tengo una radiografía con contraste, ubicar la vértebra C6, ver que ahí está más o menos el esófago, me ayuda para los cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque ya ustedes habrán visto que para cuerpo extraño yo pido una radiografía y la radiografía muchas veces me da la ubicación del cuerpo extraño cuando es radiopaco, ¿no? Y ahí puedo ver en qué parte, ¿no? Y usualmente están a nivel de S6, los cuerpos extraños, las monedas de los niños, todos están ahí a ese nivel, 6, justo en la parte de arriba. Entonces ahí me ayuda a localizar. O a veces no están ahí, están más abajo, entonces más o menos a nivel de qué vértebra está, puedo hacer las mediciones. La embriología, de verdad que en adultos, ahora que van a estar en el hospital, no es dentro de la parte embriológica, lo que ustedes más van a ver son las membranas. Por ahí los divertículos, membranas, es lo que más se ve. El anillo de Chasqui también a veces es relativamente frecuente. Y luego en la parte motora. Acalasia, si hay suerte, ahí van a ver algunas radiografías. De repente, ahorita en mi servicio no hay ninguna acalasia, pero a veces por temporadas vienen, es bien característico. Y en lo que respecta a cáncer, es típico, ¿no? Paciente con disfagia, dinofagia, baja de peso, ¿no? Es, como dicen, bastante cantado los síntomas, ¿no? Los síntomas no es difícil llegar al diagnóstico. Cuando le haces una endoscopía vas a encontrar una lesión. De repente lo complicado, lo interesante sería diferenciar, ¿no? Si están ante una calasia o un cáncer. Nos ha pasado pacientes que no parece que fuera un cáncer, no se ve alteración de la mucosa y a veces los hemos calificado como acalasia. Pero cuando se han ido a hacer la resección endoscópica, el POE, era un tejido demasiado duro y a veces ahí ha salido el diagnóstico al momento de querer resecarlo, ¿no? Y por eso es importante en medicina, las pruebas se complementan, ¿no? Y bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo. ¿Ya? Voy a parar la grabación. Bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Ok. doctora. Muy bien, entonces ya nos Doctora. estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao.